Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según de donde ahora usted me esté mirando y escuchando. Bueno, pues bienvenido a este, su canal, El Palenque del Cimarrón. Hoy con una dinámica totalmente diferente, pero muy explicativa. Y como introducción, quería decir algo de manera rápida, para que no me lleve mucho tiempo. Bien, sé que muchos me dicen que me estoy convirtiendo en analizar temas políticos, pero quiero detener aquí y quiero que escuchen bien. Para esas personas que dicen, bueno, pero que tus directas son más de política. Bien, durante más de 60 años, el gobierno o los gobiernos de turno de los Estados Unidos han dirigido una política agresiva y, ¿por qué no?, asesina hacia Cuba. Y voy a hacer de nuevo una enumeración histórica en orden cronológico. Pues como ustedes saben, desde el inicio, Cuba primero ha sido atacada con actos de sabotajes y actos terroristas, empleando terroristas contra Cuba, parte de esta política que vengo diciendo. También, como todos los mayores sabemos, en estos actos terroristas se voló un buque que traía armamento para defender a Cuba, el buque La Cubre, francés. La invasión mercenaria de Playa Girón, armada, financiada y preparada por los gobiernos de turno de Estados Unidos. Las bandas contrarrevolucionarias que estuvieron en la Sierra del Escambray, en la antigua provincia de Las Villas, hoy Villa Clara, y parte de Cienfuegos. Como acabo de decir, financiadas y preparadas por los gobiernos de turno de Estados Unidos y alentadas. Actos de sabotaje contra instalaciones turísticas, actos terroristas contra círculos infantiles, como el Levantán en el año 1980. Se han elaborado planes para penetración de embajada, como pasó en 1980 en la embajada de Perú, que dio lugar al éxodo del Mariel, que no podemos olvidar, así como ataques a sedes diplomáticas y a miembros de estas. Ataques a jóvenes reclutas en la frontera frente a la base naval de Guantánamo, que dio muerte a 2 jóvenes reclutas del servicio militar, y otros, así como la penetración de enfermedades biológicas, etc. Esta política ha sido incrementada con un bloqueo con más de 63 años, desde 1962, un bloqueo comercial y económico, no un bloqueo naval como algunos han querido decir que es el bloqueo. No, es un bloqueo comercial y económico que evita que Cuba pueda realizar comercio, compras y otras operaciones, etcétera, con compañías y países en el exterior. También, después de esto, fueron incrementadas las leyes Helms-Burton y la ley Torricelli, donde el senador cubanoamericano fallecido el lunes, Lincoln Díaz Balart, puso 5 medidas para obligar a Cuba que si no cumplía estas 5 medidas, ningún gobierno de los Estados Unidos podía retirar el bloqueo. Es como decirnos, bájese el pantalón, vírese de espalda, que lo voy a clavar. No queda otra. Porque son medidas impuestas a un sistema que hoy más de 9 millones de personas apoya, es decir, su mayoría, el 90% de los cubanos. Escogió el camino de la izquierda, del socialismo. Cuba no tiene que preguntarle a los Estados Unidos
qué camino él tiene que coger, porque Cuba es un país independiente, soberano, con un gobierno que hoy, basada en esta política, lo quieren llamar dictadura. Pero esta política hacia Cuba ha sido una dictadura y una tiranía contra Cuba, contra los cubanos y contra la familia cubana por más de 60 años. Esto es política, porque esa es la política que tienen los gobiernos que han pasado por los Estados Unidos hasta la fecha, el gobierno de Donald Trump. Que ahora la primera medida que todos sabemos es que venga a Cuba de esos que tienen parol y los demás, si viajan a Cuba, lo pierden. No se puede mandar remesa a Cuba. Entonces, aparte de eso, cuando Cuba atravesaba por una pandemia, 243 medidas más, en el momento más difícil que atravesaba Cuba. Y para rematar y ponerle, como decimos nosotros, la tapa al pomo, incluir a Cuba en una lista como país patrocinador del terrorismo, cuando todos sabemos que ha sido los gobiernos de Estados Unidos los que han apoyado acciones de sabotaje y terrorismo contra Cuba, donde le ha costado la vida a muchos cubanos, a miles de cubanos. Entonces me pregunto, ¿es o no una política contra Cuba? ¿Hay que hablar o no de política? Si afecta a Cuba, a los cubanos o a la familia cubana. He tenido que dar esta introducción porque yo estoy viendo en las redes a un grupo de ignorantes, de imbéciles y de anormales que antes de hacer un análisis acusan a Cuba como de Estado fallido, acusan a Cuba como un sistema que no tiene resultado y nadie analiza que si no hubiera bloqueo, que si no hubieran todas estas medidas y todas estas leyes, hoy Cuba pudiera comerciar, pudiera tener combustible, pudiera reparar sus plantas y pudieran vivir mejor los cubanos. Pero ¿por qué no se los retiran? Si ustedes dicen que Cuba es un estado fallido, que ese sistema no sirve. Bueno, pues retiren todo eso para demostrar que, no, porque saben conscientemente en los gobiernos de Estados Unidos que si Cuba no tuviera ese bloqueo, que si Cuba no tuviera todas esas medidas y todas esas leyes que violan los derechos humanos de Cuba, que violan las leyes y tratados internacionales, hoy Cuba estuviera mucho mejor. Hoy Cuba tuviera mejor camino y los cubanos tuvieran mejor vida. Por eso es que tengo que detenerme aquí a dar esta explicación. ¿Por qué ustedes son imbéciles, a esos ignorantes, a esos analfabetos, hablar sin analizar? No, Cuba es un estado fallido, empezando por el imbécil, por el anormal, por la tiñosa pedófila de Alexander Otaola y sus seguidores tiñosas. ¿Viste Ávila? Ultra, el Ernesto, paparazzi cubano y todos esos que ahora han aparecido en la red en diferentes países, el Carlito por España. Todo eso que nada son exactamente eso. Unos retrasados mentales anormales, imbéciles, analfabetos, porque el que sabe de historia sabe concretamente cuáles son los hechos que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado hacia Cuba. ¿Cuál es la política que por más de 60 años, desde que Cuba se declaró de izquierda y socialista? Porque Estados Unidos no permite tener a 90 millas frente a su costa un país socialista o de izquierda. Entonces ahora el ataque es que Cuba es una dictadura, cuando Estados Unidos ha apoyado, que ya lo he dicho aquí, todas las dictaduras que han existido en América, y que ya no voy a enumerar porque ya les he dicho constantemente, todas las que existieron con el Plan Cóndor, dictadura y juntas militares en América, en Centroamérica.
Estados Unidos, que ha llevado invasiones contra países de América y contra los países de África y Asia. Entonces, ahora la gente me dice, algunos me dicen, ¿por qué hablas tanto de política? ¿Acaso no es política lo que hacen los Estados Unidos? ¿Acaso el bombardeo de desinformación de los cibermercenarios no es parte de la política? Y que le tengo una noticia buena para los cibermercenarios. Muy buena, buenísima, de Papá Trump. Pero bueno, era la introducción para aquellos que me hablan tanto, de qué bien tú hablas, dirígete a otra cosa. Por favor, lo primero que yo les pido a ustedes es que compartan. Yo le agradezco todas esas felicitaciones y todos los agradecimientos y todo, pero compartan, hermanos míos, compartan, porque hay que llegarle a estos imbéciles, hay que llegar a estos subanormales, a estos analfabetos, la verdad de la historia de Cuba, desde 1959 hasta aquí, y cuál ha sido la política que ha empleado los Estados Unidos hacia Cuba. Y cuando usted va a hacer un análisis, usted no puede hablar lo que los papis, su amo del norte, le dicen. No, para yo poder hablar de usted tengo que analizar cómo ha sido su vida para poder llegar a decirle que usted no sirve. Es muy fácil hablar, pero es difícil analizar y razonar y pensar. Bueno, esta ha sido la introducción larga porque es necesaria. Pero ayer, observando un canal de una cubana, no soy su seguidor, pero lo vi a través de otro canal de una persona que sí sigo, ya todo el mundo sabe que es Guateque Live, y que le estoy diciendo aquí que el que pueda ver en la mañana, de las 10 y 10 de la mañana en adelante, el Guateque Live, pues van a informarse y van a darse cuenta si lo que digo es mentira, y pueden ir a otros que van a decir prácticamente lo que yo repito aquí. Veía de una creadora de contenido, Carita Cabrera, una entrevista que le hizo al hijo de José Luis Cortés, el Tosco, cuando éste mostraba unos videos y decía que cuando se celebró, o en la celebración del cumpleaños 80 de nuestro comandante jefe Fidel Castro, NG La Banda le cantó una canción que le llamó El Caguairán, y que unas de las cantantes de NG La Banda, que llevaba una gorra, era la maléfica Odiosa. Y que en ese momento José Luis Cortés se vira para atrás y dice que levanten la mano las mujeres que no son traidoras. Y la Odiosa rápidamente levantó su mano. Y más tarde, disculpe que es que estoy un poquito resfriado, colocaban videos desde la tribuna antiimperialista, videos que son de actos políticos, donde NG La Banda también allí hacía presencia y tocaba y cantaba, y volvía a verse la diosa cantando, pero con tremenda efervescencia revolucionaria, como una gran comunista. ¿Hasta dónde va a llegar tu descaro? Se ve bien en el lodo podrido de estiércol que estás en la cochiquera hoy en Miami, porque es el lugar donde tú debes estar, allí, en esa cochiquera, con ese pedófilo que tú sigues como tu padrino. Y yo me pregunto, mis queridos hermanos, mi querida gente, mi familia aquí, ¿cómo es posible que haya personas cristianas y de otras religiones afrocubanas siguiendo a este pedófilo, que en cuya finca se cometen los más sucios actos de pedofilias, lo más podrido, que es, ¿para qué decir?,
tristemente, y que se comenta en todo Miami. ¿Usted qué tipo de seguidor es? ¿Usted dice ser cristiano siguiendo un pedófilo? ¿O es que usted también practica la pedofilia? ¿Es que usted también tenga cual tenga la religión, usted es un podrido igual que el pedófilo? Si usted tuviera vergüenza, usted no siguiera esta pudrición y buscaba algo más limpio y más noble, y donde de verdad se defienda la causa de Cuba y de los cubanos. Se le está acabando el dinero fácil a los pedófilos. Y ahora viene la noticia que traía aquí como segunda del día. Ayer, el gobierno de Donald Trump, en su secretario de Estado, le traigo dos en una, dijo que el gobierno de Donald Trump no apoyaba ni financiaba a los presos políticos de Cuba, porque no eran un interés de la nación, que no era interés de los Estados Unidos ni del gobierno. Así clarito, así como Roma paga a los traidores. Clarito, y lo vuelvo a repetir, le retiraba el apoyo y el apoyo financiero a los presos políticos de Cuba, porque no eran interés de la nación, que a su vez quiero decir que no son interés de los Estados Unidos ni del gobierno de Donald Trump. Qué bonito como Roma paga a los traidores. Ese es el pago de ir a hacer cosas sucias. Y la segunda, que en la boca de Echevarría, el dueño de Cubanet, el secretario de Estado le hizo saber que ya ninguno de estos sitios de noticias, y digamos Cubanet, digamos lo de Otaola, digamos lo de Ultra, digamos lo de Paparazzi, lo de Nestico, lo de Viste Ávila, Cibercuba, ninguno de estos sitios recibirían apoyo ni finanzas de la USAID, y que el gobierno de Estados Unidos les retiraba todo el apoyo porque tampoco eran interés de la nación. Escuchen, ni los presos políticos ni los medios de los ciber mercenarios son interés del gobierno de los Estados Unidos ni de la nación de la estadounidense. Hermoso el saludo de Papatrún a los traidores. Y vuelvo a repetir, así es que Roma paga a los traidores. Ahora, ¿qué podrá decir la canchanfleta de la cipertiñosa pedófila y Otaola cuando se le acabe, cuando ya ahora no reciba más nada? ¿En qué se va a convertir? ¿En la obrera campesina de la granjita que tiene? Y por supuesto, lo demás a trabajar. El paparazzi que nunca ha trabajado, que se ponga a trabajar en la construcción, lavando autos, limpiando tiendas. Hay que irse a trabajar. Porque se le acabó el dinero fácil, se le acabó la chupetica, el tete. Papitrún se lo quitó. Pero para ti, Silbertiñosa de Otaola, Papitrún no quiere saber de los gays. Dijo que no quería saber nada de la comunidad LGTB. Que en Estados Unidos las leyes eran hembra y varón. Te vas a tener que volver al closet. Te vas a tener que volver al closet. Porque se te acabó todo. Papitrún no quiere saber de ti. Ni quiere pagarte. Ni quiere financiarte en tu porramucho. Y ahora menos que menos quiere saber de ti como gay. Porque Papatrún, ese que tú votaste, ese que tú tanto defiendes, Papatrún, cuidado no te deporte para la base naval, porque no quiere saber de los gays. El hombre es homofóbico. Y no, lo digo con alegría. ¿Tú sabes por qué? Porque todos estos imbéciles, esa es la palabra que lleva, todos estos que se creyeron cosas,
que levantaron la bandera trumpista, todo esto que hablaban de Kamala Harris y se fueron con Papatrún lo ha echado a la letrina de la historia. A los presos políticos, a los cibermercenarios. Así es como Roma paga a los traidores. Y bien, ahora viene la tercera y la más dura. Esta que traigo aquí va un poco que asustar, pero oídos, por favor, oídos, y si tienen duda, a las redes, que está en todas las redes. Emmanuel Macron, en el día de hoy, expresó en Bruselas desplegar las armas nucleares francesas en toda Europa, con el fin, y escuchen bien, de dar respuesta al avance de las tropas rusas hacia Ucrania. Desplegar las armas nucleares francesas. Y le voy a decir aquí a uno, a Cere, que hoy habló y me pareció que era mucha bobería lo que estaba hablando, porque el que no conoce de las fuerzas militares, el que no conoce armamento, habla lo que habló el ACRS de hoy. ACERE aprende a conocer primero el armamento ruso. Rusia tiene un sistema antimisil S-400 moderno que tiene desplegado ya. Rusia tiene cohetes hipersónicos en estos momentos, lo cual ha disparado que no ha podido detectar ningún sistema de defensa antimisil de los Estados Unidos y de Europa. Y los sistemas de Rusia, S-300, que estaban instalados, S-300, fíjate, y te estoy hablando de S-400 muy moderno, eran los que en Siria llegaron a tumbar todos los misiles que Israel lanzaba contra Siria. El S-300, dime tú el S-400. Rusia tiene sistema de defensa antimisil que tú no eres capaz de conocer, porque Rusia ha desarrollado el sistema de defensa. No es un gobierno que agrede, como tú mismo lo reconociste, que los Estados Unidos están involucrados en más guerras. Rusia no ha estado involucrado en muchas guerras. En Afganistán, Siria y Ucrania. Rusia no ha sido país que tiene bases militares en el mundo, porque tú no sabes hablar, hacer. Rusia no es una amenaza. ¿Tú sabes por qué Rusia es una amenaza, Cere? Directamente a ti. Porque Rusia es un país que desde antes es un país que ha aprendido a defenderse, que ni Napoleón pudo pasar a Rusia, ni pudo pasar Hitler, y mucho menos antes los otomanos cuando intentaron pasar. Hasta en la historia que a Rusia jamás lo han invadido y han podido capitular. ¿Entiendes? Ese es el temor que le tienen a los rusos, que tienen un alma de guerrero y que no se bajan los pantalones, mi tío Acere. ¿Tú entiendes? Los rusos hoy no son socialistas, pero tienen un camino de progresista a la izquierda. Y que han sabido defender su soberanía cuando vieron amenazada su frontera, cuando Ucrania intentó ingresar en la OTAN. Porque ellos sabían que si Ucrania ingresaba en la OTAN, estaban en peligro su frontera y su gente. Y eso es lo que ha hecho Rusia, defenderse. Hacer fue Estados Unidos quien alentó a Ucrania a entrar en esta guerra, quien le dio armamento, quien le dio financiamiento junto con Europa. Y Rusia lo ha derrotado en todos los frentes. Han muerto una serie de militares como mercenarios dentro de las fuerzas ucranianas, tanto europeos
como latinoamericano. Y no ha podido. ¿Y sabe cuánto dinero del contribuyente se ha desviado para Ucrania? Azeri. Ha sido millonaria la cifra. Estados Unidos endeudó a Ucrania y ahora lo que quiere Trump son las tierras raras porque son ricas en minerales. Y Europa no quiere perder tampoco el botín Azeri. Y por eso Alemania, Francia e Inglaterra están tratando de hacer presión para que Ucrania no se rinda, porque ya no le queda fuerza. Dicen que casi le quedan, no es que le queden, armamento para unos meses. No llega a 6 a hacer. Y como ahora Trump le retira para llegar a un acuerdo con los rusos para ocupar esas tierras raras, Ucrania se le acabó la chupetica. Pero Azeri, ya que tú no lo sabes, te lo voy a decir aquí. El Parlamento ucraniano acaba de acusar o ha acusado a Zelensky de estar involucrado en escándalos y lavado de dinero, de haber desviado armamento que se han vendido para otros países. Si tú no lo sabes hacer. Y Zelensky tiene mucho miedo renunciar, porque cuando venga la investigación, Zelensky no va a ver jamás la luz del sol, porque se va a podrir en una prisión. Ha llevado a su país a la destrucción, ha llevado a su gente a la muerte, a Azeri, por servir a la nación de los Estados Unidos, que ahora la abandona porque quiere coger los yacimientos que existen en las tierras raras. Pero solo los imbéciles, y solo un ignorante, y solo un anormal, y un analfabeto, no es capaz de analizar y estar al tanto de todas las cosas. Primero, averigüen los 5 minerales que hay en la tierra rara. Y que Estados Unidos no es bobo, ni Trump es tampoco bobo. Ha abandonado el barco, ha dejado a Europa y a Ucrania sola para desde afuera mirar la pelea. Pero ¿cómo hacer, a pesar de todo lo que intentaron hacer, de gastar a Rusia en armamento y en economía? Rusia ni se le ha caído la economía y mucho menos se ha caído en el armamento. Los rusos conocen bien de cerca la guerra, más de cerca de la que la conoces tú. Los rusos ya pasaron por varias guerras y la última fue la Segunda Guerra Mundial, que ellos ganaron, no lo ganó Europa. Y Europa entró a la guerra cuando ya el 80%, más del 80%, los rusos habían ganado territorios. Y los alemanes ya no tenían fuerza para enfrentar a los rusos. Entonces toda Europa y atrás los Estados Unidos. Por eso fue por Normandía, que tú no sabes historia, Cere. Los Estados Unidos fueron derrotados en Vietnam, a Cere, con fusilitos y trampas y todo eso. El gobierno de Vietnam lo derrotó. La resistencia de Vietnam lo derrotó. ¿De qué tú me vas a hablar, Cere? ¿De qué tú me vas a hablar a mí? Estás hablando cosas que no sabes y te quiero llamar la atención que investigues un poquito más. Bueno, mi gente, me perdona, pero esto es la explicación que tenía que dar hoy, porque a veces tú te encuentras un poco de gente aquí que dice conocer y de armas no conocen nada y de sistemas militares no conocen nada, y ya uno que ha tenido un poquito más de experiencia, porque ha pasado por donde ha pasado y ha adquirido los conocimientos y conocimientos mucho más del enemigo. Y lo está viendo en la práctica hoy en la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. A todos gracias. Una vez más, feliz día para los que me ven de día. Feliz noche para los que me ven de noche. Y vuelvo a decir que viva mi Cuba, que viva Latinoamérica, que viva América unida. Viviremos y venceremos hasta la victoria siempre.